Quiero que ustedes vean un video donde es probablemente la primera y última vez que a Marcos Witt se le preguntó sobre el tema de la homosexualidad. No es un video de ahora, pero nunca se ha analizado y yo quiero tomarlo como base precisamente porque en este video quiero hacerle unas preguntas puntuales a Marcos Witt sobre el tema de la homosexualidad. Pero antes yo quiero aclarar lo siguiente. Vamos a ver el video, espérenme un momento. Miren, hay rumores que se han dicho en internet sobre el tema de la sexualidad de Marcos Witt, rumores que hablan de supuesta homosexualidad. Si ustedes observan, yo nunca me he referido a esos rumores en este canal. Yo nunca he hablado de eso porque a mí no me interesa hacer una comunicación cristiana basada en rumores. Eso a mí no me interesa. Lo que sí una vez hice un video donde Marcos Witt se defiende un poco de esos rumores y yo puse esa respuesta de él porque aunque no estoy de acuerdo con Witt en muchas cosas, creo también que es justo cuando él tiene algo que decir para defender su reputación y quiere aclarar algo importante. Creo también que es justo que aquí le brindemos la oportunidad o colaboremos de alguna manera para que se defienda y por eso pasé ese video. Dichas de mí y han inventado cosas, han exacerbado rumores, han hecho grandes rumores, me han acusado de adulterio, de homosexual. Vamos a ver el video donde se le pregunta a Witt concretamente sobre el tema de la homosexualidad y como siempre termina evadiendo ese tema. ¿Crees que la humanidad tiende cada vez más a alejarse de Dios o a acercarse más? ¿No? Uno pensaría que nuevas generaciones, las familias ya no tienen cierta comunicación que a lo mejor antes había. Puede ser porque el entretenimiento nos está corriendo mucho, por deseo porque sean malos padres o malos abuelos, ¿no? Digamos, hay ciertas cosas, ciertos convenios que se están rompiendo. Como otros, también familias desambladas que se han armado de otra forma, que han sumado sus hijos a otros hijos, gente del mismo sexo que ha hecho realmente uniones familiares, han adoptado, han crecido su familia. Pero por otro lado parece que el hombre también está diciendo, bueno, no necesito a lo mejor de la convención de una religión para ser espiritual. En sí no es una pregunta, ¿cuál es tu visión de la espiritualidad en este momento, no? Se le hace referencia a él en esa pregunta en el tema de la homosexualidad. Quizá la única vez que se le ha preguntado así abiertamente. Veamos qué responde Marcos Witt. Es muy típico en todo nuestro continente, es que las personas buscan a Dios cuando están en una crisis, cuando están en un problema. Es muy típico del ser humano, ¿no? Estoy en problema, lo primero que hacen, ay, Dios mío, échame la mano, ¿no? Y eso es muy, aunque es típico, lo ideal es que las personas estemos buscando a Dios a manera diaria, que desarrollemos una relación con Él, no nada más de que necesito una salida, necesito que me saque de esta bronca, sino que todos los días, ¿no? De poco en poquito, o sea, las mejores amistades son las que se desarrollan día tras día tras día. Y principalmente es importante que la gente sepa, ¿no? Que Dios desea una amistad con el ser humano, desea una amistad. No desea nada más un encuentro cada 5 años o cada vez que tienen algún problema, sino esa amistad. En esa amistad se pueden lograr grandes triunfos, grandes victorias. ¿Estás convencido? Completamente. Esa fue la respuesta de Witt, que al final ni siquiera dijo nada concreto sobre el tema de la espiritualidad. Lo que termina diciendo es que Dios quiere una amistad al final para que las personas puedan tener éxito, puedan vivir mejor y no lo lleva esencialmente al tema del evangelio. Pero noten que en ningún momento se refiere el tema LGBT, de la homosexualidad, del matrimonio gay, que se le hace referencia en la pregunta. Es decir, en ese momento, en esa entrevista, él para nada habló de eso, evadió completamente esas referencias. Eso es precisamente la pregunta que yo me hago. ¿Por qué? Miren, nunca he visto a Marcos Witt en todo el tiempo que tengo en la iglesia y que lo tengo siguiendo y en toda su vida pública desde que yo tenga conocimiento, nunca lo he visto hablando sobre el tema de la homosexualidad, pronunciándose en contra. Nunca lo he visto dando postura firme bíblica sobre el tema LGBT, hablando en contra de la ideología de género. Nunca. Y yo me pregunto, ¿por qué Marcos Witt nunca ha hablado de ese tema? Incluso en el 2020, desde el 2020, cuando comenzó fuertemente la aprobación del matrimonio gay en México, y luego creo que finalmente se aprobó en todo México por ahí en el 2022, me corrigen si no es así, Marcos Witt, siendo el cantante mexicano cristiano más reconocido, nunca vimos una declaración de él oponiéndose para aprobar
tales cosas. Pero además él es un cristiano estadounidense también y que vive en Estados Unidos. Y siendo él un pastor influyente y reconocido cantante en Estados Unidos, cuando la Suprema Corte de Justicia aprobó el matrimonio gay en todo Estados Unidos, Marcus Witt nunca habló tampoco sobre el tema. Ahora que vivimos en época donde constantemente hay una promoción de los gobiernos de la agenda global sobre el tema LGBT y la ideología de género, nunca he escuchado a Marcus Witt ni en prédicas ni en sus libros, y no encuentro nada donde este cantante tenga una postura firme, contundente y bíblicamente sólida sobre la homosexualidad, siendo él alguien tan famoso con una plataforma tan influyente, y eso a mí me llama mucho la atención. Y en este punto algunos dirán, pero ¿por qué Marcus Witt tiene que hablar del tema LGBT si él lo que hace es que canta, que compone, que es un cantante cristiano? Bueno, yo quiero preguntarle a esos que posiblemente estarían haciendo esa pregunta, ¿por qué Marcus Witt en los años de la pandemia, en el momento de la pandemia, accedió a dar una entrevista donde habla a favor del movimiento Black Lives Matter? Que yo soy uno de los que ha estado muy en favor de levantar la voz, de usar nuestra influencia, de usar nuestras plataformas para hablar acerca de cosas que ya hace mucho tiempo debían haberse hablado. Y ¿sabes qué? Que hay muchas veces que las personas dicen, ay, yo no creo que se debe mezclar lo que es la política con la religión, o por qué el pastor tiene que estar poniendo el cuadrito negro de Black Lives Matter, para qué tiene que estar hablando del racismo, debe solo predicar a Jesús. Pero hay muchos pastores que se han levantado, que han ido a las protestas, que han hablado acerca de esto. Y yo lo que estaba reflexionando el otro día, yo decía, yo realmente le estaba preguntando, ok, Dios, where would Jesus be if he was walking on earth today? Would he be protesting? Would he be sitting on the side of the road with his friends praying? What would he be doing? ¿Qué crees tú? O sea, ¿dónde estaría Jesús ahora? Lo que hay que aclarar, Mirka, es que este no es un asunto de política. No tiene nada que ver con política. Esto tiene que ver con injusticia. Ajá, lamentablemente los políticos y la política lo han politizado. Pero esto no tiene nada que ver con política, tiene que ver con justicia social, tiene que ver con justicia humanitaria. Yo pregunto, ¿sabía Marcus Witt que ese movimiento ha sido fundado para apoyar abiertamente los derechos LGBT en algunos sectores de Estados Unidos? Marcus Witt sabía, cuando esa comunicadora le está hablando de ese movimiento y él se pronuncia de alguna manera apoyando lo que ella está diciendo, él sabía que ese movimiento existe en parte para promover los derechos LGBT también. Pero no solo eso, ¿por qué Marcus Witt en su plataforma de YouTube entrevistó al cantante Samu, que abiertamente se ha pronunciado a favor de las uniones LGBT? Incluso en una entrevista que yo pasé aquí donde él se defiende de los rumores de la homosexualidad, en ningún momento aprovecha esa entrevista para hablar contundentemente su postura en contra de la homosexualidad, por ejemplo. Y justamente ustedes acaban de ver ese video que le presenté, donde se le está haciendo referencia al tema LGBT y él evade hablar de ese tema. Y yo pregunto amistosamente, respetando a Marcus Witt, no quiero meterme en cuestiones de su vida privada, pero señor Marcus Witt, ¿cuál es su postura firme, clara sobre el tema de la homosexualidad? ¿Por qué es difícil? Es casi imposible ver la posición suya sobre ese tema. Dice la Biblia, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, para hacerlo con mansedumbre y reverencia. Y yo pregunto, Marcus Witt, cuando usted ha tenido la oportunidad de presentar defensa sobre el diseño de Dios en el tema de la sexualidad, hablar en contra sobre estas agendas globalistas, ¿usted ha presentado defensa? Porque lo hemos visto hablando de muchos temas, pero curiosamente yo no conozco su postura abiertamente sobre eso. Déjenme saber ustedes qué opinan en los comentarios. Honestamente tengo esas interrogantes. Déjenme un like si el video les ha gustado.